Pánico en los mercados al inicio de la semana. El petróleo se dispara y las bolsas caen en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente. Y todo esto mientras los mercados esperan datos económicos clave en la semana del 9 al 13 de marzo. Yo soy Julio Sánchez Onofres, el manager para la edición mexicana de investing.com, y quédate porque en este video te voy a dar las 5 claves que van a mover los mercados financieros esta semana. No hay señales de una desescalada en el conflicto en Medio Oriente. Estados Unidos e Israel continúan con una posición de ataque en contra de Irán, mientras que Irán da señales de una reorganización interna al designar a Mojtaba Khamenei como el nuevo ayatolá en sustitución de su padre Ali Khamenei, quien falleció en un bombardeo al comienzo de la guerra. Esto ha provocado que crezcan los temores sobre una disrupción en el petróleo por el cierre del estrecho de Hormuz, que ha provocado esto un inicio de semana rojo en los mercados financieros. Veamos. Hoy lunes 9 de marzo podemos ver que la Bolsa Mexicana de Valores inicia la sesión con un retroceso de 2.2% al ubicarse en las 65.826 unidades, aunque podemos ver que en las primeras negociaciones llegó a tocar un mínimo de 65.426 unidades. En tanto, el Standard & Poor's cae 0.42% al estar en 6.700 unidades aproximadamente, después de tocar un mínimo de 6.636 unidades. El índice Dow Jones también cae 0.74%, se ubica en 47.150 unidades, aunque ha logrado repuntar después de haber tocado un mínimo de 46.615 unidades más temprano. En tanto, el Nasdaq hoy inicia con una caída de 0.1%, se ubica en 22.365 unidades, aunque más temprano estuvo en alrededor de las 22.060 unidades. Vale anotar que los mercados actualmente han recortado las pérdidas observadas anteriormente al inicio de la sesión. Ha habido señales favorables en cuanto a la evolución del conflicto armado. Por un lado, Francia anunció que empleará o que creará un bloque con otros países para garantizar el paso de los buques petroleros en el estrecho de Hormuz y así evitar una disrupción en el flujo del petróleo. En tanto, también los países del G7, los líderes, están discutiendo la posibilidad de poder liberar reservas de petróleo que tienen en su poder para así evitar una escalada o una subida mayor en el precio del petróleo y evitar también la disrupción de la distribución de este energético. Pero veamos que la sesión asiática realmente fue una verdadera sangría bursátil. En medio del pánico, el índice Kospi de Corea del Sur cayó casi un 6%, 5.96%. En tanto, el Nikkei, el de Japón, cayó 5.2% y el índice Hang Seng de Hong Kong terminó con un retroceso de 1.35%. Así que, con esto en la mira y con esta breve introducción, damos comienzo a las 5 claves de la semana. En primer lugar, claro está, tenemos el precio del petróleo. Durante la sesión asiática llegaron a subir más de $100 tanto el WTI como el Brent e incluso en el registro intradía llegaron a dispararse más de un 30%, siendo el alza más alta registrada en su histórico. Además, por encima de los $100 llegó a negociarse incluso a niveles no vistos desde que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, así que tuvimos movimientos importantes. Pero echemos un vistazo a ver cómo están actualmente los precios del petróleo. El Brent actualmente registra un alza entre 6.8, casi un 7%, se ubica en alrededor de las 99.10 unidades, 99.10 dólares aproximadamente, pero veamos cómo llegó a un máximo de 119.46 dólares. En cambio, el WTI también avanza alrededor de un 6.5% en este momento, que son cuarto para las 10 de la mañana del lunes 9 de marzo, se ubica en 96.81 dólares. Aunque ya mitigó este avance, pues llegó a tocar un máximo de 119.43 dólares en el momento más álgido del temor, de los temores.
Pero, ¿qué ha pasado? ¿Esto por qué? Bueno, como ya les comentaba al principio de este video, nuevos desarrollos informativos han moderado el alza del petróleo. Por un lado, ya les decía que los líderes del G7 están evaluando liberar reservas de petróleo para evitar una escalada mayor en los precios del crudo. Y por otro lado, pues el presidente Emmanuel Macron de Francia también estaría buscando conformar un grupo de protección en el estrecho de Hormuz para liberar el paso de esta importante vía de transmisión, de exportación del petróleo, de suministro de petróleo, porque recordemos que de aquí viene el 20% del suministro de petróleo a nivel global. Entonces, estas son señales informativas, nuevos desarrollos de este mismo lunes que han mitigado o que han moderado el nerviosismo, así como el alza del precio de los combustibles. Pero echemos un ojo qué ha pasado con ellos desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán. Vemos, por ejemplo, que el Brent desde que comenzó esta ofensiva ha subido 41.6%. Un alza bastante importante, en tanto que el WTI, vean cuánto ha subido, 50.73%. Así que sin duda los mercados están siguiendo muy de cerca el desarrollo del conflicto armado, pero incluso hay analistas que han estimado un alza que el petróleo podría subir incluso sobre los $150 en caso de que la guerra en Irán continúe, que se extienda todavía mayor tiempo y que permanezca cerrado el estrecho de Hormuz. Sin duda, el precio del petróleo será algo que moverá los mercados esta semana. El alza de los precios del petróleo coincidió con la publicación de un dato muy relevante para México. Se trata del de la inflación correspondiente al mes de febrero. Y los resultados no fueron alentadores. Veamos. En febrero, de acuerdo con los datos del INEGI, la inflación general se ubicó en 4.02%. Esto fue una aceleración desde el 3.79% que se registró el mes anterior, en enero, pero además fue un alza mayor a la que se esperaba. Los analistas esperaban 3.94% y lo que se observó fue 4.02%. Ahora veamos, en la inflación subyacente el dato es ligeramente positivo, pongámoslo así, porque la inflación subyacente, que recordemos es la que elimina componentes volátiles y la que permite determinar la trayectoria del índice general a mediano y largo plazo. El registro fue de 4.5% en febrero, fue una moderación ligera desde el 4.52% y estuvo en línea con las previsiones del mercado. Pero volvamos al dato general, 4.02%. Esto significa que después de varios meses, la inflación vuelva a estar por encima del rango de tolerancia del Banco de México, que es del 3% más menos 1%. Quiere decir que hasta un máximo de 4%, la inflación fue 4.02%. Pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo no se había observado que la inflación, que los precios estuvieran por encima del rango de Banjico? Veamos que desde el dato de junio de 2025 no se había registrado un dato del índice de precios por encima del rango de tolerancia del Banco de México. En ese entonces, en junio, la inflación fue de 4.32%. Después fueron varios registros, varios meses, tenemos aquí que fueron alrededor de 7 meses en los que la inflación estuvo por abajo de este rango y ahora vuelve a estar por encima del rango de tolerancia. ¿Y qué fue lo que más subió? Veamos rápidamente, de acuerdo con los datos del INEGI, en el indicador, en el componente subyacente, fueron los alimentos, bebidas y tabaco, los que tuvieron una mayor alza, 6.20% en términos anualizados, y educación, colegiaturas, tuvo un alza de 6.04%. Pero ahora veamos la no subyacente, que subió 2.44%. Esta fue el principal impulsor del índice, de la aceleración del índice general.
Y dentro de la no subyacente fueron los precios de frutas y verduras las que registraron un mayor avance, seguida de tarifas autorizadas por el gobierno en 5.82% y finalmente los agropecuarios en 4.50%. Pero, ¿por qué es importante contextualizar estos datos con el aumento del precio del petróleo? Se prevé que el alza de los precios del crudo va a desencadenar choques inflacionarios porque aumentan los energéticos y esto a su vez aumentan los costos de producción y los costos de los servicios. Este choque de continuar el conflicto en Medio Oriente será generalizado a nivel global y esto sin duda pegará a México. En México se observarán más riesgos inflacionarios, más presiones inflacionarias que podrían llevar a los precios a subir aún más. Y a esto se suma la presión que ya tienen o que ya podrían tener los precios de las mercancías con el aumento de los impuestos del IEPS y aparte una mayor presión en las finanzas públicas porque si el gobierno implementa mecanismos de subsidio para las gasolinas, para evitar que el precio del petróleo a nivel global provoque que se dispare el precio de la gasolina en México, esta acción va a provocar también un golpe en las finanzas públicas. Y esto sin duda va a influir en la dinámica económica de México. Ahora bien, ¿qué implica esto para el Banco de México? Pues que finalmente vaya a tener que analizar un panorama más complejo todavía en la ruta de los recortes de las tasas de interés. Antes del choque, antes de que se desatara esta intensidad en el conflicto en Medio Oriente, el Banco de México, las autoridades habían dado señales de que recortarían las tasas en la reunión del 26 de marzo. Ahora, los analistas cada vez dudan más que esto vaya a ser posible. Hay analistas que después de ver los datos de inflación ahora y el contexto global, esperan que el Banco de México mantenga las tasas sin cambios en el nivel del 7% en su próxima reunión. E incluso hay analistas que han advertido que si Banxico recorta las tasas en la reunión de marzo y con este escenario sería un error para la conducción de la política monetaria. Así que mucho ojo, la inflación en México ha subido por encima del rango de tolerancia. Otros datos que serán claves esta semana son los de la inflación, pero en Estados Unidos. Por un lado, el miércoles 11 de marzo se van a publicar los datos provenientes del Departamento de Estadística. Y aquí, ¿qué podemos esperar? Por un lado, se espera que en febrero la inflación en Estados Unidos se haya acelerado ligeramente hasta el 2.5%. Veamos que en enero la lectura fue de 2.4%. En tanto, se espera que la subyacente se mantenga estable, se mantenga con un registro de 2.5%. Estos datos serán clave también, pues, porque además de todo el contexto económico global en Estados Unidos, pues reflejan también el impacto de los aranceles y cuál ha sido también el traslado de estas medidas económicas del gobierno de Donald Trump hacia los precios al consumidor. Esto por un lado. En tanto, el viernes 13, el viernes de buena suerte o mala suerte, dependiendo de quien lo vea, se va a dar a conocer el índice de precios PCE. Este, hay que anotar, es el indicador favorito de la Reserva Federal de los Estados Unidos para observar el comportamiento de la inflación y es publicado por el Departamento del Comercio. Aquí se espera que se observe un comportamiento estable, que se mantenga la inflación en un nivel de 2.9%, pero este es el dato de enero. Estos datos serán clave para el mercado, pues aquí se influirán más bien en las expectativas de los mercados sobre el momento en que la Reserva Federal podría aplicar el próximo recorte de las tasas de interés. Los mercados ya no apuestan a que la Reserva Federal recortará las tasas en su reunión de julio. Ahora vemos
que han trasladado la mayoría de las probabilidades hasta la reunión del 16 de septiembre. Así que sin duda, los próximos datos de inflación serán claves para mover el tablero de las apuestas sobre las tasas de interés. Siguen los reportes financieros en Wall Street y del sector tecnológico. El martes 10 de marzo, Oracle va a publicar su reporte trimestral. Pero veamos un poco cómo están las acciones ahora. Las acciones de Oracle en la mañana de este lunes 9 de marzo bajan 2.5%, se negocian en $149.20 aproximadamente. Está pues en línea con la tendencia globales, pero en los últimos días Oracle ha sufrido debido a un informe de que una planta en Texas ya no sería construida, que se había frenado la construcción de un centro de datos en Texas. Esta mañana Oracle salió a desmentir que esta planta sigue en proceso. El desempeño de Oracle, vemos que pues ha sido negativo el desempeño de Oracle en el rango en el rango de un año, 6 meses, 3 meses, incluso ya en 3 meses, 6 meses el rendimiento de las acciones pues se ve negativo, una caída de hasta 38.23%. Solo en lo que va del año las acciones de Oracle han caído alrededor de un 23% a lo largo del 2026. Pero, ¿qué podemos esperar del reporte de Oracle? El reporte de Oracle, los analistas, según lo que nos informa Investing Pro, es un beneficio por acción estimado en $1.70. Esto significaría un aumento anualizado de 15.6% respecto al mismo periodo, pero del año pasado, cuando entregó $1.47. En tanto, para el beneficio por acción se espera un aumento de 19.75% al anticiparse unos ingresos totales por $16.920 millones. Podemos ver que en el histórico de las reacciones ha sido mixto. Por ejemplo, en el último reporte trimestral, la reacción del mercado fue negativa, a pesar de que, llegó a cumplir con la previsión de ganancias del beneficio por acción, aunque quedó corto en las expectativas de ingresos. Por otro lado, vemos que un reporte anterior, el entregado en septiembre del 2025, a pesar de que Oracle incumplió con previsiones tanto de ganancias por acción así como de ingresos, la reacción del mercado fue positivo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta disparidad? Los analistas, el mercado, los inversionistas están también al pendiente de los márgenes. Oracle es otra de las tecnológicas que está invirtiendo fuertemente en el desarrollo de inteligencia artificial, pero ¿a costa de qué? Los márgenes pueden estar sacrificándose o ¿qué va a pasar? Esta es una métrica clave en los tiempos de que las tecnológicas están aumentando estas inversiones sobre inteligencia artificial. Hemos leído, hemos visto reportes recientes de que Oracle, para lograr un menor impacto, para ver un menor impacto en sus márgenes y en los costos de esta inversión, pues ha sido a través de ajustes de personal, de recortes importantes de personal. Pero veamos, ¿cuál es el estado actual de las acciones de Oracle? De acuerdo con lo que nos informa Investing Pro, estarían con un alto grado de infravaloración, estarían 14% infravaloradas, pues otorga un precio, un valor razonable de $170.73 a partir de 13 modelos financieros. Pero la valoración que hace Investing Pro desde una mirada meramente técnica, digamos que es menos optimista respecto a la visión que tienen los analistas.
El consenso de analistas, compuesto por 38 analistas que siguen a esta acción, otorga un precio objetivo medio de $253 por acción. Así que ellos ven, según los analistas, un potencial en la acción aún mayor. El análisis rápido de Investing Pro nos dice que la salud de la empresa es aceptable, no es la mejor, tiene un ranking en 2 de 5. Así que aquí están los datos de Oracle, que sin duda será una de las acciones a seguir durante esta semana para quienes siguen el pulso del sector tecnológico y de Wall Street en general. Finalmente tenemos un ajuste en el mercado local. Por un lado hay un cambio de horarios a partir de este 9 de marzo y hasta el 30 de octubre. El horario del piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores y de la Bolsa Institucional de Valores tendrá un horario de 7:30 de la mañana, ojo, anótalo. A las 7:30 de la mañana abren las operaciones en el mercado local y concluyen a las 2 de la tarde. Esto, de nuevo, del 9 de marzo, este lunes 9 de marzo, hasta el 30 de octubre. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, porque el mercado se ajusta al horario de operaciones en Estados Unidos debido a que allá se implementa un ajuste por el horario de verano. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, el viernes pasado, S&P Dow Jones Índices y la Bolsa Mexicana de Valores anunciaron los resultados preliminares del rebalanceo del principal índice de la Bolsa Mexicana, el IPC. Entonces, veamos, preliminarmente entra Volaris y sale Becle, Cuervo. Esta actualización se confirmará este viernes 13 de marzo, después del cierre del mercado, y entrará en vigor antes del inicio de operaciones el 23 de marzo. Pero echemos un ojo rápido a estas acciones. ¿Qué nos dice Investing Pro? Investing Pro nos dice que Volaris, la acción que entra, tiene un potencial alcista de 35.2%, pues le otorga un valor razonable de 16.25 pesos. Sin embargo, los analistas son un poco más optimistas y otorgan un precio objetivo medio de 19.02 pesos. Mucho ojo también con estas acciones porque hoy están cayendo de manera importante en el mercado, golpeadas de nuevo por el conflicto en Medio Oriente, pues acciones tanto de aerolíneas como de aeropuertos están cayendo ante los temores de la disrupción del petróleo y las implicaciones que esto pudiera tener en las operaciones de las líneas aéreas y de los aeropuertos por la suspensión de operaciones ante la escalada del conflicto en Medio Oriente. Ahora bien, ¿quién sale? Sale Cuervo, Becle, esta productora de bebidas que tiene operaciones tanto en México como un fuerte mercado en Estados Unidos y bueno, son propietarias de la reconocida marca de tequila José Cuervo. ¿Cómo está Becle actualmente? Hoy cae alrededor de un 3%, cae en línea con el arrastre que sufren los mercados bursátiles en este momento y tomemos en cuenta también que esta es una de las acciones que también es sensible al tipo de cambio, al precio del dólar. Investing Pro nos dice que tiene un potencial alcista de 66.2%. Los modelos de valoración asignan un valor razonable de 26.81 pesos, mientras que los analistas son un poquito más conservadores, asignan un precio objetivo medio de 25.95 pesos. Ojo, los analistas también advierten que debido al rebalanceo anunciado por S&P y la Bolsa Mexicana de Valores, estas acciones podrían sufrir un poquito de más volatilidad, podrían ser sensibles a los movimientos del mercado debido a esta reconfiguración y a este rebalanceo del índice de referencia. Yo soy Julio Sánchez Onofre, Sales Manager para la edición mexicana de Investing.com y espero que estas claves te hayan servido para operar de manera exitosa en el mercado. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video si te gustó y nos vemos la próxima.